Bueno, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Estamos acá bendecidos y contentos de estar acá en la casa del Señor. Vamos asimismo a orar en esta mañana y comenzamos nuestro estudio bíblico así mismo de este modo. Eh, Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Señor, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu lealtad, Padre, por no desampararnos, por, por estar dispuestos, Padre, a llegar cuando otros no están, a sanar cuando otros quizás ni les importa, Padre, a llorar con nosotros, a regocijarte con nosotros y a permitir, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y nos guarde. Pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de esta lección para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos así mismo esto, bendice a los que vienen en camino, los que se estarán conectando, los que verán este estudio más tarde. Háblales de una manera especial, tócales y restaura corazones quebrantados para la gloria y la honra de tu nombre. En nombre de Jesús, Señor, pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos hablando en el día de hoy bajo el tema La verdadera sabiduría. Es el título de la lección. Estamos en la unidad, la carta de Santiago, y estamos una lección atrasada. Vamos a ver si hoy quizás nos podemos poner al día, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo. Quiero, hermano, que preste mucha atención. Esta es una lección, como yo muchas veces digo, son fáciles de hablar de ellas, pero verdaderamente aplicarlas son otra cosa. Así que la sabiduría divina controla la lengua y busca la paz. Solamente con esa oración creo que ya me entiende. ¿Tiene problema usted controlando la lengua? ¿Sí o no? O debemos preguntar mejor, ¿qué ser humano no tiene problema controlando la lengua? Eso es una cosa que muchas veces es difícil en la vida de las personas, y vamos a hablar en el día de hoy la importancia de poder así mismo hacer esto. Muy difícil, Mr. Quiñones. Lucha uno constantemente con eso, constantemente. Porque cuando habla ya, ay, Dios mío, ya metí la pata. ¿No? Y hoy día se habla por las redes sociales, se habla por videos, se habla por correos electrónicos, se habla por cartas todavía algunas personas, por escrito, por redes sociales, por textos, y muchas veces esa comunicación son palabras que no están saliendo físicamente de la lengua, pero expresiones que algunas veces las hacemos, y me incluyo, porque lo hacemos todos, sin sabiduría. Mira lo que dice Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que donde usted está en sus hogares, los que están allá y los que están acá, si buscan en sus Biblias, por favor, abra su Biblia en el libro de Santiago y téngalo abierto ahí. Vamos a estar mirando el capítulo 3 del libro de Santiago. Y vamos a entrar rapidito acá. La primera sección se titula La influencia de la lengua. Y esta parte bien importante, la responsabilidad de los maestros. Santiago 3, 1 y 2. Y quiero definir maestro, hermano. Pues yo le estoy enseñando a usted la lección en el día de hoy. Pues sería un ejemplo de ser maestro. Habiendo dicho eso, también nosotros somos maestros a veces de grupos. Si usted da una lección, una conferencia, si le habla a un grupo de jóvenes, son ejemplos también donde la persona tiene la función de maestro en ese momento, aunque no se haga todos los días, todos los domingos o todas las semanas. Entonces miremos lo que nos dice Santiago 3, 1, 2. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, todo el cuerpo. ¿Usted alguna vez ha observado personas cuando están en una discusión bien acalorada? La manera que reacciona su cuerpo, los tonos de voz y todas las cosas que pasan. Las expresiones, ¿verdad? Pueden ser a veces aterradoras. Y este es un ejemplo de lo que es una comunicación malsana, que es un síntoma de una vida controlada por la sabiduría mundana, no divina espiritual. Sabemos que cuando éramos niños, no sé si quiere compartir alguno, quizás de sus padres o de su madre, ¿se acuerda de algún dicho de esos que nos enseñaban cuando éramos pequeños? Cuando los padres nos querían enseñar y dirigir en diferentes áreas de nuestra vida. A veces escuchábamos dichos. Le doy un ejemplo. Uno que era muy popular en mi casa era: dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice Rafael, que su mamá todos los días le decía eso. ¿Tiene usted dicho de su familia, Lilibet, o no? Que se acuerde. Bueno, que me acuerde, eso es Mr. Quiñones, no andar con malas compañías y no mucho, porque yo no era tan tremenda. Casi me engañaban. Bueno, pero la cosa es que estos dichos las contaban los padres, los abuelos, y muchas veces se basan en lo que es la sabiduría bíblica, aunque no esté Sí. escrito así mismo en la Biblia, pero muchas veces se basa exactamente en eso. Entonces, en la lección de hoy vamos a hablar sobre lo que es la enseñanza en Santiago capítulo 3 de lo que es la sabiduría divina. Vamos a hablar de entender que aunque es dificultoso controlar la lengua, tenemos que trabajar en eso, especialmente cuando las situaciones están cargadas de emoción. Y cuando permitimos que la sabiduría de Dios controle nuestra vida, vamos a ver entonces que Él nos ayuda a controlar nuestra manera de hablar, que muchas veces es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos. Los maestros tienen una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad se basa en el hecho de que están trabajando independientemente de si son niños, adolescentes, adultos, gente soltera, gente casada. Los maestros que toman en serio su responsabilidad tienen un gran impacto en sus alumnos. Pero la enseñanza no debe de tomarse a la ligera o como un medio para obtener el reconocimiento de los demás. Mire, hermano, yo conozco personas, pastores, líderes, que cuando a veces se meten en un tema, le hacen preguntas que ellos no saben, ellos se ponen a inventar. Si usted me hace una pregunta a mí que yo no le hace, hermano, yo no voy a hacer eso. Yo le digo, lo discutimos luego y luego, pues entonces yo puedo empaparme del tema, ¿verdad? Para uno verdaderamente entender, porque sería ignorante de mi persona que mis palabras, que mi expresión, yo le dijera que yo lo conozco todo. Porque solamente porque una persona sea maestra, mire, un ejemplo, si hay una clase de plomería, el plomero sabe lo que tiene que saber de plomería, pero usted no le va a preguntar al plomero de la carpintería porque es un área totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de ser maestros en el Señor, necesitamos cubrir una área, un espectro bastante grande, porque estamos hablando de lo que dice la Biblia a lo que pasaba en el aspecto social, cultural, ¿verdad? Ecológico, geográfico, político en los tiempos bíblicos, comparar eso con lo que está pasando en el día de hoy. Y necesitamos, pues, por eso necesitamos educarnos para poder estar al tanto de lo que más podamos, pero no quiten el hecho de que no se va a saber todo. Y prácticamente Santiago dice aquí que no muchos deberían de ser maestros. Y él no dice esto para desanimar a la gente, sino que estaba indicando que los maestros tienen una responsabilidad grande. Y esa responsabilidad conlleva que sean juzgados. Y es curioso, una persona que sea maestra de la palabra de Dios puede decir, bueno, pues yo no voy a ser maestro ya, voy a dejar de enseñar y se acabó. Hermanos, cuando somos llamados a algo, ese llamado está con nosotros. Entonces tenemos el conocimiento y aunque no se practique, ¿verdad? En un ámbito así, vamos a decir, tipo escuela dominical o tipo un estudio bíblico, cuando se está hablando con una persona se le puede estar enseñando también. Entonces tenemos que mantener esto en mente. La enseñanza es un don sagrado dado a la iglesia, como dice Romanos 12:7 y Efesios 4:11.
y se requiere que los maestros pues manejen la palabra correctamente. Y ya que ellos influyen a sus alumnos a través de las enseñanzas de la Escritura y también transmiten verdades de la palabra de Dios. Muchas personas a veces ven los maestros como ejemplos de piedad y se espera que ellos tengan un nivel alto de moralidad y sean dignos de confianza. Un maestro que no cumple con estas normas, hermano, lo que puede hacer es que puede desanimar a otros y obstaculizar su relación con Dios. Los maestros serán juzgados por esta responsabilidad adicional que Dios le ha dado. Y tenemos que entender que Santiago 3:2 nos ayuda a ver también que todos cometemos muchos errores. Así que, hermanos, también no sea usted tan severo, o yo o nosotros no seamos severos, tan severos nosotros mismos en lo que es, vamos a decir, la percepción, ¿verdad?, de nuestras fallas frente a lo que es el pecado, porque tenemos nuestras responsabilidades. De igual manera entendemos, hermanos, que como seres humanos, nosotros como seres humanos enfrentamos diferentes dificultades en nuestras vidas y posiblemente usemos la lengua de una manera incorrecta, ¿verdad? Pero luego está nuestra responsabilidad en buscar vivir y aplicar varias cosas. Número uno es buscar que nuestras palabras sean para edificación y buscar que nuestras palabras demuestren que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos también, como nos dice la palabra de Dios. Podemos ver acá entonces, pregunta para que reflexionen, ahora vamos a ver si seguimos moviéndonos. ¿Por qué se juzgará más estrictamente un maestro? ¿Y por qué es importante para los maestros tener una alta norma de integridad moral? Bueno, le voy a responder esa pregunta con un ejemplo. ¿Sabía usted que las personas que trabajan para el gobierno en ciertos trabajos educacionales, ciertos trabajos públicos, no pueden meterse en algunos tipos de problemas legales? Por ejemplo, ¿sabía usted que si a mí me cogieran yo no tomo alcohol, pero si yo tomara alcohol y yo quedara borracho y yo estuviera conduciendo y me detuviera un policía por yo estar manejando borracho, ¿sabía usted que depende de la gravedad o si yo chocara a alguien, yo puedo perder mi trabajo inmediatamente? ¿Sabían eso? Y eso es algo curioso porque tiene que dar el ejemplo. Sí, Mr. Quiñones. bueno, pero es mi vida privada. Pero lo es. ¿Había escuchado eso antes, Lilibet, Rafael, Maribel? Yo no. Es algo real. Y Sí, Mr. Quiñones, porque eso, que sea su vida privada, usted es un ejemplo. ahí está el punto. Ese es el punto. Y ese punto resume la respuesta a estas preguntas. La sociedad mira a personas que están en ciertas posiciones Como un ejemplo. de una manera, es un ejemplo, como un modelo a seguir. Sí. Entonces, en el momento que esa persona, mire, hermano, vamos a hacer algo hasta un ejemplo hasta más simple, que se ponga a poner cosas ofensivas en las redes sociales. Entonces, es algo interesante, pero esta es la razón, como dijo Lilibet. Miremos la segunda parte, Santiago 3 y 4, donde nos dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces podemos ver acá que la enseñanza incluye palabras y también incluye comportamientos. Santiago eligió pasar directamente de su advertencia sobre la responsabilidad inherente de la enseñanza al tema de controlar la lengua. Las acciones se controlan mucho más fácil que las palabras, hermano. Usted puede moverse a un lado mucho más fácil que es como casi un respiro, un suspiro que le sale a uno a veces con las palabras. Le dicen algo y usted está ahí parado. No voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ya dije algo. En ese momento y a uno se le va. Las palabras que hablamos controlarán no solamente la dirección de nuestra vida, sino también la vida de los demás, hermanos, como lo que son los maestros. Tenemos que aprender a domar la lengua. Y
ver lo que es el poder de la lengua, se usan dos ilustraciones, que es el freno en la boca de un caballo y también el timón de un barco. Son pequeñitos, pero controlan algo tan grande. Cuando fui a Israel, tuve la oportunidad la vez pasada, cuando estábamos en el barco, de manejar el timón, ¿verdad? Y de poder dirigir. Y hermano, una cosa bien curiosa, una cosita tan pequeñita, no es como, wow, uno está bien duro, no, suavecito. Y usted le mueve ahí suavecito y ahí se va esa cosa tan pequeñita que controla la dirección de donde uno va a terminar. De la misma manera que nuestra lengua, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras expresiones nos van a llevar y nos van a guiar por algo bueno o por algo malo de igual manera. Entonces, la lengua es una parte pequeña del cuerpo humano, pero las palabras proporcionan dirección, tanto para el que está hablando, también como para los que escuchan. Las palabras que decimos pueden darnos una reputación de ser veraces y amables, o una reputación de ser malhumorados, deshonestos y rencorosos. Y también pueden brindar dirección a los demás cuando usamos nuestras palabras para testificar y discipular. Y quizás por eso fue que Santiago conectó lo que es la enseñanza con el uso de la lengua. Podemos ver acá también en estas preguntas de reflexión cómo podemos usar nuestras palabras para brindar dirección a los demás y por qué es tan difícil controlar las palabras que decimos. ¿Qué piensan? ¿O se le hace fácil a usted controlar sus palabras? Bueno, ay, mis opiniones, como le digo, es difícil. Es difícil. Es difícil y eso te atormenta, porque uno quisiera como que no hablar o emitir comentarios y siempre se llega al punto. Quiñones. Bueno, a mí me cuesta demasiado y eso es que yo trato y a veces me quedo callada y no conversar porque es difícil. A veces tengo que cambiar conversaciones porque no quiero emitir comentarios, Mr. Quiñones. Algunas veces se ha dicho de hacer una regla donde uno a veces cuando vienen situaciones difíciles de contar 5 segundos antes de expresarse para permitir que esos segundos ayuden a uno a aclarar su mente y que uno no vaya a decir algo que luego no vaya a poder tomarlo de regreso. ¿Por qué? Por el punto número 2, el poder destructivo de la lengua. Es tan destructiva como el fuego. Santiago 3, 5 y 6, donde nos dicen, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mire, hermanos, si nos ponemos verdaderamente a mirar, hubieran guerras que ya pasaron, que pudieron haber sido prevenidas por el simple hecho de no tener una lengua y de no poder expresarse. Los generales de guerras, mire que este dijo esto de su familiar, habló de su esposa, habló de su hijo, de su hija, y ya los genios. Si la persona no se hubiera podido comunicar de alguna manera u otra, hermanos, no permitir ese lenguaje destructivo que es compartido. La lengua puede darle dirección a nuestra vida para bien o para mal. Y también puede, cuando está descontrolada, causar destrucción en la vida de las personas. Muchas veces los conflictos comienzan con desacuerdos menores pequeñitos, pero pueden destruir relaciones cuando estallan en fuertes palabras, incluyendo una bien grande, que es el chisme. Ya que el chisme puede regarse y destruir familias, iglesias y comunidades. Todo porque la gente no puede controlar su lengua. O podríamos decir porque la gente toma la decisión de no controlar su lengua. ¡Ay, se me zafó! ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, si pudiera tomar de nuevo para atrás lo que yo dije! Hermanos, la boca habla de lo que abunda en el corazón. Así que tenemos que tener cuidado con lo que permitimos y lo que invitamos en nuestras vidas dentro de nuestra propia mente, nuestro propio corazón. Entonces, Santiago también comparó la lengua con un pequeño fuego. Una chispa tiene poder para encender un fuego que destruye hasta un gran bosque.
La lengua puede destruir las relaciones, asesinar el carácter de alguien, obstaculizar la fe de otros creyentes y desanimar a los no creyentes de venir a Cristo. Hermano, usted mira a su hermano, mira a su hermana, vamos a decir en su trabajo, en su familia, y si usted no le da testimonio, no le da ejemplo, ¿cómo esa persona va a poder buscar de Dios esa persona si usted no le está dando ejemplo de lo que debe hacer la persona? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. God bless. Entonces, vemos acá, hermana Efi, que una lengua descontrolada es un mundo entero lleno de maldad, así como un fuego descontrolado que consume todo a su paso. Y una lengua descontrolada, hermanos, por sus palabras, asimismo impías. Entonces podemos ver también acá que cuando una persona no busca, vamos a decir, a Dios o tiene una relación con Dios profunda o se distrae en su vida, ¿verdad? Esto puede llevar a que la persona, en vez de entender o en vez de acercarse hacia Dios, lo que haga sea que se deje llevar de su propio yo, de lo que quiere, de lo que desea. Maneja, si busca en Zoom, sí que yo tengo acá, estoy proyectando acá, solamente que no tengo el proyector conectado, disculpe. Entonces, una lengua corrupta contamina todo el cuerpo, porque nuestro carácter se revela a través de nuestras palabras, como dice Mateo 15, del 18, así mismo al 20. Entonces, podemos ver también que la lengua puede traer vida, puede traer muerte, puede traer dolor y también puede traer sanidad. Como dice Proverbios 12, 18, Proverbios 18, 21. Y las palabras que no están santificadas por el Espíritu Santo pueden desalentar y pueden destruir a otros. Con nuestra lengua podemos decir palabras que hieren profundamente las emociones de una persona y causan sufrimiento. Pero escucha aquí lo que pasa con personas creyentes que están buscando tener una relación con Dios. Nosotros somos responsables de agradar a Dios con nuestras palabras y de animar a quienes les hablamos. Hacer lo contrario no muestra lo que es la piedad. Entonces, podemos ver asimismo estas preguntas que nos ayudan a reflexionar en esto. ¿Por qué se compara la lengua con una chispa de fuego? La chispa de fuego que hacen en la leña se expande, se expande, se expande. Y podríamos, yo sé, dar muchos ejemplos aquí de situaciones hirientes que se tornó en una desanidad debido a las palabras de alguien cuando tuvimos que pasar un proceso, hermanos, de restauración por palabras que dijimos que hirieron a alguien o palabras que fueron dichas que nos hirieron a nosotros. La lengua también es difícil de domar. Mire lo que dice Santiago 3, del 7 al 12. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. En otras palabras, tenemos que decidir. Si usted ha ido a un circo, probablemente se asombra cuando ve cómo los domadores de los leones pueden ordenar a esas bestias que le obedezcan, ¿verdad? O los espectáculos de caballos o perros, y es impresionante ver ese adiestramiento en los animales. Pero mire, hermanos, es más fácil domesticar a uno de esos animales que domesticar la lengua. La lengua, usted puede escribir lo que usted va a hacer, usted puede escucharlo todas las mañanas. Hoy voy a controlar mi lengua. Y en el momento que llega al trabajo alguien dice un chisme y usted dice,
ya hasta sin abrir la lengua le ayudó a emitir el sonido que le puso de acuerdo con ese chisme que le acaban de compartir. Mire eso. Así que, aunque el ser humano ha podido domar muchos animales, hermanos, nadie, como dice Santiago 3, el 7 y el 8, ha podido domar la lengua. Si lo pudiera hacer, sería perfecto. Porque la lengua es algo, como dice acá la palabra de Dios, que nosotros humanamente andamos con esa batalla diaria de la lengua. Y tenemos que entender que es difícil de domar. Y al entender esto, hermanos, escuche bien, no es una licencia para pecar, para hacer lo malo, para decir lo malo, sino es un entendimiento de que las palabras pronunciadas con despecho, con ira, pueden cortar profundamente, aún más que lo que es un cuchillo, y que una lengua desenfrenada va a hablar palabras destructivas, pero una lengua domada va a servir para edificación, para fortalecer, para alentar, para entusiasmar a las otras personas que están en necesidad. Así que reflexionemos en eso. ¿Y qué tipo de discurso incoherentes estamos tentados a usar a veces? ¿Cuál es la clave para controlar nuestra indomable lengua? Mire, hermanos, miramos la palabra de Dios y cuando nos refugiamos en Cristo, cuando reflexionamos en Cristo, cuando pensamos en Cristo y cuando permitimos que Cristo more en nuestras vidas y que Él sea el que se exprese a través de nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir entre lo bueno y discernir entre lo malo, para pedirle dirección al Espíritu Santo que nos guíe y que nos guarde, que nos acompañe y que nos ayude a vivir vidas que sean así mismo justas delante de Dios y que demuestren justicia, piedad, misericordia, amor a las personas que nos rodean. Así que la clave, hermanos, es la relación con Dios. No hay nada más. Si no tenemos una buena relación profunda con Dios, ¿cómo vamos a poder practicar lo que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces, esto nos lleva al último tema, que es el contraste entre la sabiduría y terrenal y la sabiduría terrenal. Mire lo que dice Santiago 3, del 14 al 16. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Esta última palabra no la digo yo, la dice la Biblia, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que, hermanos, claramente, la sabiduría suele ser muy valorada, pero el mundo no logra diferenciar entre la sabiduría de Dios y la destructiva, que es la humana o la terrenal. Entonces, hay características de la sabiduría terrenal que muchas veces son admiradas y codiciadas, pero tenemos que entender que los líderes empresarios exitosos en el día de hoy muchas veces son admirados por lo que es la ambición que ellos tienen. Aunque sean deshonestos, aunque sean egoístas, aunque sean ladrones, la gente a veces quiere, yo quiero ser como... Hablaba un líder ayer y decía la frase que cuando murió el señor Steve Jobs, el de la compañía Apple, que sus últimas palabras fueron, ojalá tuviera más tiempo de poder estar acá. Qué bonito sería, hermanos, que cuando nos llegue ese momento, nosotros podamos decir, estoy listo, Dios. Estoy ansioso de caminar esas calles de oro. Finalmente llegué, lo logré, ya pude, ¿verdad? Qué bonito sería que esa pueda ser nuestra actitud. Pero mire, hermano, si nuestra lengua nos ha llevado cuesta abajo, decir esas palabras van a ser muy difíciles. O no las podríamos ni decir quizás. Esta mentalidad de primero yo fomenta lo que Santiago habla, la palabra contención. Ambiciones egoístas también. Y podemos ver acá que estas declaraciones sobre la sabiduría que proviene de Dios, se describe la sabiduría terrenal, que es una en perturbación y toda obra perversa. Que obviamente Dios no quiere de parte de nosotros. Se demuestra lo que son las actitudes de las personas cuando se están expresando lo que sienten, lo que piensan y de la manera que viven su vida. Alguien que tiene celos amargos, eso muestra una marca distintiva de lo que es la sabiduría mundanal. Cuando se habla de lo que es la palabra amargo, vemos que es la idea de algo irritante al paladar. La amargura, hermanos, que en inglés se dice bitterness,
es algo que estropea las relaciones y socava la fuerza espiritual. Como literalmente, como que debilita, como que chupa, como la naranja, así que uno, ¿verdad? Como que quiere así y lo que quiere es debilitar. Y es una de las cosas, es una de las mejores herramientas del enemigo. Una de las cosas que el enemigo más disfruta. Tratar de hacernos ver y hacernos sentir como que nosotros no somos suficientemente fuertes. Santiago instruye a los lectores a no jactarse en un intento de encubrir estas características mundanales. La jactancia lleva al ser humano a ponerse en un pedestal por encima de los demás y a veces, sin querer queriendo, aún encima de Dios. Nos olvidamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos lo somos por Dios. Entonces no queremos a veces demostrarle misericordia, piedad, ¿verdad? A otra persona, aunque no la merezca. Pero nos olvidamos que nosotros no merecemos piedad, misericordia tampoco, y Dios nos lo da a nosotros. Y nos olvidamos de lo que dice el Padre nuestro. Perdónanos como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Qué fácil es decirlo. Muchas de estas cosas, qué fácil es decirlo, ¿verdad? Hacerle algo un poco más retante. Santiago le dice a los lectores que no mintieran contra la verdad en Santiago 3:14 y les advirtió también que no engañaran con falsedad. Dios quiere que seamos sinceros y que vivamos un estilo de vida donde no tengamos nada que ocultar. Y en vez de acercarnos a Dios, a veces, hermanos, las acciones estas negativas conducen a las relaciones rotas y lo que es el deterioro espiritual personal de un individuo. La sabiduría del mundo tiene su origen en el sistema terrenal, en el versículo 15, y está bajo la influencia de Satanás. Y como hermano, Satanás se goza en las envidias, en las ambiciones egoístas, en la amargura, ¿verdad? En el desánimo. Y reflexionemos estas preguntas. ¿Por qué podrían los cristianos sentirse tentados a adoptar la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios? ¿Y cómo pueden los cristianos evitar la sabiduría terrenal? Mire, hermano, si usted está aquí y aquí en su trabajo tiene sabiduría terrenal en la casa, sabiduría terrenal en el vecindario, en todo lugar, ¿verdad? Que yo ni sabiduría le llamo, yo le llamo inteligencia. Yo prefiero llamarle así porque eso es más aprendido, ¿verdad? La sabiduría sabemos que la tenemos que dada por Dios. Pero hermano, miramos a la izquierda y a la derecha y todo. Sentimos como esas olas que nos están tratando de sumergir y de inundar. Muchas veces nos sentimos hasta abrumados de que estas cosas que nos rodean son las que nos están llevando. Le dicen en el trabajo, mire, si usted quiere poder progresar, tiene que hacer esto, tiene que falsificar ese número, tiene que hablarle a esta persona, tiene que hacer esto, tiene que quitarle el trabajo a este otro para que luego pueda obtener el trabajo. ¿Verdad, hermano? Y son palabras que comienzan de adentro del corazón y lo que llevan es a la perdición. Tenemos que aspirar la sabiduría de lo más alto, que lo podemos ver acá en Santiago 3, 13, 17 y 18, donde dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, hermanos, podemos ver acá que nos anima, ¿verdad? El versículo 5 de Santiago capítulo 1, que lo habíamos visto anteriormente, a pedir sabiduría a Dios. Y cuando hacemos esto, Él nos contrasta marcadamente con la sabiduría terrenal, ¿verdad? Él nos prepara y nos da lo que nosotros necesitamos para que podamos ser exitosos espiritualmente en nuestras vidas. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa. La palabra griega para la palabra traducida como pura, ¿verdad? La palabra griega viene de la misma raíz que las palabras traducidas de santo y santificado. No debemos de mezclar la sabiduría mundanal con la pureza y lo que es la sabiduría asimismo de Dios. La sabiduría humana conduce a la competencia, la rivalidad y la guerra.
Y sin embargo, la sabiduría divina fomenta la paz. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, hermanos, trataremos de traer armonía entre las personas que están en desacuerdo. Voy a repetir eso de nuevo. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, trataremos de traer armonía entre las personas que están en desacuerdo. Nuestro trabajo, nuestra función no es traer discordia. Nuestro trabajo, nuestra función es decir, mi orgullo me dice, ¿verdad? Mi intelecto me dice, mi yo. Y qué fácil, hermanos, es yo vivir para mi yo. Qué fácil. Yo no quiero lidiar con este problema, pues yo no lidio con el problema. Yo no quiero dirigirme hacia algo y yo no lo hago. Pero nos olvidamos, hermanos, que estas no son mis palabras. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Que tenemos que estar dispuestos a hacer esto. Y tenemos que traer armonía entre las personas que están en desacuerdo. Sea en el trabajo, sea en la comunidad, sea en la iglesia, sea en la familia, donde sea. La sabiduría de Dios en nosotros también se manifiesta en nuestra consideración y justicia hacia los demás. Dios ha mostrado bondad hacia nosotros. ¿Y qué cree usted que espera Él que hagamos con los otros? Que le mostremos también a las otras personas la bondad. Cuando tenemos este tipo de sabiduría, nos sometemos fácilmente a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en lugar de causar discordia y problemas, la sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Y qué se espera, hermano, de usted y de mi persona? Que nosotros también mostremos misericordia y buenos frutos. Esta sabiduría es indivisa y no muestra favoritismo hacia nadie. Encontramos también que la sabiduría de Dios, primeramente, al darnos cuenta del hecho de que nosotros le necesitamos, hermanos. Y también escuché esta estadística ayer y me pareció horripilante. Y no le voy a preguntar a usted que me responda esto, pero medite en esta pregunta, en esta estadística que me dijeron ayer. Que de todos los cristianos en el mundo, en los Estados Unidos, era la estadística de los Estados Unidos, los cristianos de los Estados Unidos, solamente menos de 10% de los cristianos leen la Biblia. Menos de 10%. Así que, hermano, de 10 personas, casi una lee la Biblia durante la semana. Hay personas que esperan venir a la iglesia como para el espectáculo, para que otro venga y le hable, pero no buscan en sus propios hogares. Tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, hermano, no solamente en oración y en ayuno, sino también en el estudio y escudriñar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el manual de la vida. Y muchas veces no estudiamos el manual de la vida, y si no lo estudiamos, ¿cómo lo vamos a aplicar? La sabiduría divina produce una vida justa, y cuando esta sabiduría se manifiesta en nuestra vida, traeremos paz también a aquellos que sus vidas quizás están trastornadas a causa de lo que es el pecado. Entonces, ¿qué es la sabiduría divina y cómo podemos encontrarla? Pues ya lo hablamos. ¿Y de qué manera se relaciona el uso de la sabiduría divina con el control de nuestras palabras? Hermanos, si estamos sometidos a Dios, ¿verdad? Vamos a poder aplicar la ley de Dios. Vamos a poder aplicar lo que Él espera de nosotros. Así que, hermanos, vamos a expresar nuestro aprecio a un mentor o maestro que haya impactado su vida. Si usted conoce a alguien, dígale gracias por enseñarle. Ahora que están vivos, ¿verdad? Muchas veces cuando la gente muere es que van a mostrarle el aprecio a la gente. Y mediten las palabras que le dice a su familia y a otros los que le rodean para ver qué también controla su lengua al hablar. Hágase esta pregunta cuando usted hable. ¿Las palabras que yo voy a decir van a edificar o a destruir? Y si van a destruir, probablemente me veo más bonito con el silencio o quizás cambiando las palabras que voy a decir. Y vamos a orarle a Dios para que la sabiduría de Dios prevalezca en nuestras palabras y en nuestras acciones. Así que, hermanos, nos movimos rapidito y vamos a comenzar así mismo la próxima lección y así nos ponemos al día, que es la lección número 4, advertencias contra la mundanalidad. Lección 4. Nos volvemos más como Cristo a medida que nos humillamos ante Dios. ¿A quién se le hace fácil humillarse aquí delante de Dios? Y dice el pueblo, ¡a mí! ¡Gloria a Dios! Yo me humillo, qué fácil yo postrarme delante de Dios. Me encanta buscar la presencia de Dios y postrarme. Ok, hermano, nos postramos nosotros con nuestras actitudes.
nos postramos nosotros con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Vamos así mismo a ver. Así que nos volvemos más como Cristo a medida que nos humillamos delante de Él. Dice Santiago 4:10, lo puede buscar por ahí. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Y alguien puede decirme si se le hace fácil humillarse? ¿Hermana, es fácil? El Señor, mire, muchos cometen el error. Como dije, bueno, yo me arrodillo y ya me estoy humillando delante del Señor. Pero el corazón no cambia. El corazón no reconoce el error. Y la verdadera humildad está en reconocer el error y pedir a Dios el perdón y la ayuda para enmendar el error. Y pedir disculpas al que se le ofendió también, por ejemplo, al que lo vemos, no, se hace difícil que la persona vaya y le pida perdón. Yo diría mucho con estos hermanos que no son capaces de aceptar el error y pedir disculpas al que lo ofendió. Pero ante Dios, también dicen, sí, yo viví, yo voy. Pero ante la persona que lo está viendo, no van y te piden la disculpa de vida. Entonces, no hay una verdadera humildad cuando, pues, al que vemos, no somos capaces de en humildad pedirle disculpas si causamos un dolor, malestar, ofensa. Porque ante el Señor corre, hoy me arrodillo, yo ahí, ¿no? Pero el corazón, pues... Muy cierto. No hay nada. Lilibet, ¿pudieron escuchar a Maribel allá? Muy poquito, Mr. Quiñones. Yo le repito rapidito aquí un poquito más fuerte que estaba contando a nuestra hermana Efi que muchas veces delante de Dios, pues vamos y nos humillamos fácilmente, pues se nos hace más fácil, pero que muchas personas cometen el error de arrodillarse, que no es un error arrodillarse, el error es pensar que al arrodillarse ya nos estamos humillando. Y hay personas que tienen problemas de las rodillas que no se pueden arrodillar, que sí están humilladas delante del Señor porque sale de aquí del corazón. Pero el otro error es que cuando una persona tiene un problema con otra, en persona, que no va delante de la persona y no resuelve el problema que está lidiando con esa persona. Es como que decide no hacerlo, como si no fuera capaz de hacerlo, pero es porque se le hace difícil. Dios me perdonó, dice. Ah, sí, ahí está el punto. Dios me perdonó y como Dios me perdonó, pues yo estoy bien delante de Dios. Ya me humillé, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia no dice solamente que le pidamos perdón a Dios. Nosotros somos llamados que tenemos que perdonar, ¿verdad? Y tenemos que también nosotros pedir perdón cuando nosotros vituperamos y le hacemos daño a la gente. Hay un versículo de eso, Mr. Quiñones, que creo que es Mateo 6, ¿no? Mateo, creo que es ese. Que dice sí, que Dios te perdonará si tú perdonas a tu prójimo. Eso es en el Padre Nuestro. Ese es el punto. Es parte de la humildad reconocer el error. Y nosotros, por más que proclamemos ser humildes, si no nos humillamos, no lo somos. Y por más que proclamemos ser hijos de Dios, si no estamos dispuestos, literalmente, hermano, imagínense, de la misma manera que yo puedo quitarme el abrigo así, la chaqueta, y echarla a un lado, tengo que hacer exactamente lo mismo con el orgullo, con el entendimiento de mis faltas y poder verdaderamente reconocer que tengo que echarlo a un lado. Y al no hacerlo, literalmente lo que estoy haciendo es no humillándome. Ahí está. Dice aquí el 5, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo que acabo de leer Lilibet, que Lilibet compartió Mateo 6, habla de la oración, pero mira lo que dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve en secreto lo recompensará en público. Y luego habla el versículo 12, que es el Padre nuestro. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a traducir eso de una manera aplicable, hermano. Dios, como yo no perdono a mi hermano, no me perdones a mí. Eso es lo que dice ahí. Entonces, si yo le estoy diciendo a Dios, Dios, no me perdones a mí, pues ¿cómo voy a poder morar con Dios en el cielo? En otras palabras, prácticamente estamos viendo acá. Hermano, y usted puede estudiar esa parte un poco más. Es una cosa verdaderamente impactante, ¿verdad? Como la Biblia nos muestra esto. Lo fácil que es decirlo. Y aquí está el punto, hermanos. El orgullo produce conflicto. Es lo que dice Santiago 4. Déjenme aquí que cambié. Santiago 4, del 1 al 3, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el conflicto con los demás, podemos ver acá mismo que el orgullo, hermanos, es una actitud que produce gran parte de la maldad en el mundo. Mr. Quiñones, el orgullo es lo que no nos deja perdonar. En estos días yo estaba hablando con una persona porque tenía conflictos familiares, ¿no? Y yo le digo, o sea, le estaba poniendo el ejemplo de Jesús que compartió con Judas y él así lo perdonó, ¿no? Y la respuesta de la persona me dice, yo no soy Jesús, y le contesto yo, pero está en el camino cristiano y nosotros estamos trabajando para tener el carácter de Jesús. Y nuestro deber es perdonar, pero mientras estemos llenos de orgullo, Mr. Quiñones, eso no nos va a dejar perdonar. Es muy difícil porque uno se llena de rabia, no, porque él tiene que, ya yo he perdonado muchas veces y el corazón se va endureciendo y eso no te deja ver lo que Dios quiere que nosotros seamos. Muy cierto. Y tristemente, hermanos, tristemente, podemos ver acá que cuando en la Biblia, ¿verdad? Dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Tenemos que seguir el ejemplo, como decía, como dijo Pablo, ¿verdad? Que nosotros seamos tal como Jesús, ¿verdad? Y la lengua, regresando a la lección anterior, la lengua nos lleva rápido a decir yo no soy Jesús. Decisión personal decirlo, pero es el orgullo, hermanos. Es el orgullo. Les dije que vamos a estar haciendo una serie pronto sobre lo que es el orgullo, porque es una cosa que verdaderamente es bien dura. El orgullo es una actitud que produce gran parte de la maldad, como le decía. Santiago entonces nos ayuda a entender, nos habla de los motivos equivocados a veces que controlan nuestras acciones, incluyendo a veces hasta nuestras oraciones, hermano. Algunas veces nosotros oramos por cosas que no deberíamos de orar. A veces oramos y dice, bueno, tenemos que ser honestos con Dios y expresarnos. Sí, es cierto. Pero también tenemos que entender, hermano, el plan y el propósito para Dios en nuestras vidas. Yo no voy a pedirle a Dios por una cosa que yo la estoy buscando por mi propio orgullo. No tiene lógica. Dios saca a esta persona de esta posición para que yo pueda tener esa posición. ¿Pero y qué es eso? Eso es un pensamiento bien egoísta, nuevamente usando mis palabras, pensando en mí yo y no en el plan de Dios. Cuando Dios tiene algo para nosotros, hermanos, es para nosotros y nadie nos lo va a quitar. Eso está establecido. Entonces, entendemos asimismo que Dios formó su iglesia para ser un lugar donde los creyentes encontraran aceptación, y los celos o el querer lo que otras personas tienen es un síntoma que lo que nos muestra es el orgullo. Entonces, a veces el pecado
la codicia, hermano, se mete de una manera que termina resultando en orgullo. Comienza la codicia, tipo envidia, y también podemos ver en el libro aquí que estamos leyendo en Santiago, que algunos de los lectores de Santiago no reciben respuestas a sus oraciones. Mire, hermano, usted no necesita la respuesta de una oración que usted sabe que va en contra del plan de Dios. Porque usted ya sabe la respuesta. No queremos reconocerla, no queremos aceptarla, pero ya sabemos la respuesta. Dios quita a esta persona para yo tomar su posición, y Dios, llevo esperando 3 años y no ha quitado a la persona. Eso no necesito una respuesta de Dios. Necesito buscar verdaderamente yo a Dios y pedirle a Dios que sea su voluntad y no mi voluntad. Porque quizás no debo de ni de quedarme en ese trabajo. Quizás yo quiero esta posición, pero Dios cree que yo tenga esta otra. Tantas cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros nos dejamos llevar. Y el orgullo produce también conflicto. Lo que es Santiago 4, del 4 al 6, nos dice lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo quiero recibir la gracia de Dios, pero no quiero ser humilde. Entonces, llegamos prácticamente, hermano, a lo mismo. El orgullo nos lleva a luchar por la aceptación y la amistad del mundo. Pero también entendemos que el enemigo de nuestra alma, hermano, es el príncipe del mundo, ¿verdad? Y está a nuestros alrededores, el enemigo y estas fuerzas malignas. Y los que son infieles a Dios y aman al mundo son adúlteros espirituales. Sí, wow, es una palabra bastante fuerte, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que tener una relación con Dios y buscamos hacer una cosa diferente. ¿Y cómo se relaciona la amistad con el mundo? Con nuestro orgullo. Mire, hermano, cuando todo el mundo va para la izquierda, si yo voy para la izquierda también porque no me quiero quedar solo, no me quiero sentir aislado, pues me estoy dejando llevar del mundo. A ver, depende de lo que sea, ¿verdad? Todo el mundo en mi trabajo va a decir está mintiendo y como miente le dan este bono adicional de dinero. Glorioso Dios, me lo van a dar a mí también. Sí, yo miento. Pero yo sé que no se supone. Hermano, ya hay personas que tienen la cara por falta de palabras, me perdona la expresión, de ir delante de Dios a decirle, Dios permite que me devuelvan este dinero después que yo mentí en este documento. ¿En qué cabeza cabe, hermanos, nosotros manipular el sistema y hacer daño, engañar, para luego buscar beneficios personales en nuestras acciones? ¿Y de qué manera son tentados los creyentes a tener amistad con el mundo? Hermano, ahí está, estamos en la corriente del mundo, va como las olas, de lado a lado, y nosotros decidimos, ¿vamos a ir en contra de la marea o vamos a ir entonces en favor a todo lo que están haciendo las otras personas? Luego vemos acá en Santiago 4, del 7 al 10, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestras risas se convierten en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, necesitamos ser humildes, pero el orgullo es tan grande a veces que cuando estamos metidos en el orgullo, usamos la palabra en español, perdón, la palabra una persona se vuelve terca, ¿verdad? Como no la digo como palabra ofensiva, sino en inglés es como decir stubborn. Una persona que se vuelve terca es como con una persona literalmente va a preguntar una pregunta, pero no quiere escuchar la respuesta. Le dice, Dios, necesito perdonar. Y Dios claramente le dice que sí. Siente su espíritu que sí. Dice, no, pero yo sé que esta persona está mal y no es menester de Dios que yo perdone. Se ha vuelto a su propio corazón, se ha vuelto a su propio intelecto, a su propio yo y a su propio, escuche la palabra, orgullo. Eso dicen,
él me ofendió, ¿por qué voy a ir yo a pedirle perdón? Ahí está, dice Magnífica, dice la gente, él me ofendió, ¿por qué voy yo a pedirle perdón? ¿Y cuál es la respuesta, hermano? Porque lo dice la Biblia. Ahí está. Si no le gusta, pues no pelee conmigo. Con el hermano no es que peleemos, que discutamos con él, hermano, lo dice la Biblia. Y como lo dice la Biblia, nosotros sí lo hacemos, ¿no? Seguimos acá. ¿Qué cosas practica usted para que reflexione en esto? Para acercarse a sí mismo usted delante de Dios. ¿Y qué área de su vida necesitaría cambiar para poder verdaderamente ser humilde delante de Dios? Preguntas que no vamos a responder en voz alta, pero vamos a reflexionar, porque hace falta, hermanos, que la apliquemos a sí mismo en nuestra vida. Entonces vamos a la segunda parte, sin derecho a juzgar, Santiago 4, 11 y 12, donde dice lo siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire, hermano, juzgar a los demás es uno de los actos en que el orgullo se muestra en la vida de una persona. Eso es totalmente orgullo. Porque prácticamente al yo juzgar, yo estoy dando el pensamiento, la percepción de que yo soy mejor que esa persona. Punto. Mire la debilidad de esta persona. Mire la flaqueza, mire la área que tiene que trabajar ella, pero yo no. Yo no necesito hacer nada. Yo estoy enfocado en mí, no importa. A Santiago condenó hablar mal de los hermanos en la fe, porque hacerlo sería juzgar a las personas. Y probablemente se refería también a Levíticos 19 a 18 cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y de qué manera juzgar a los demás muestra orgullo en nuestra propia vida? Pues ya lo dijimos. ¿Y cuál es la diferencia entre la corrección piadosa dentro de la iglesia y el juicio orgulloso de otros creyentes? Mire, hermano, no estamos diciendo que se le va a pasar la mano al pecado y que se le va a pasar la mano a lo que está mal. No es eso. Lo que es mal, lo que está mal, está mal. Pero hay una diferencia, hermanos, entre que yo le vaya a dar la mano, vaya a guiarle a mi hermano, a mi hermana, para que pueda cambiar, ¿verdad? Positivamente y acercarse a Dios. Pero quiero que entienda algo, hermano. Mire, aún hasta antes de yo ser pastor, hay momentos donde uno quizás quiere hablar con una persona para corregirlo, para guiarla, para decirle algo. Pero yo he aprendido, hermano, que tenemos que orarle a Dios para que sea en el tiempo de Dios y de la manera que Dios quiera. Qué fácil es decirle a un líder, a un maestro, y vamos a ir en la iglesia, al maestro escuela dominical, mire, esta persona está haciendo esto, vaya y hable con ella para que cambie. Qué fácil es decir eso. Pero hermanos, hay que entender que toda palabra debe ser para edificación, dice la palabra de Dios. Entonces, si la persona en ese momento se deja llevar de su propio yo, de su propio intelecto, de su propio orgullo, cuando hable puede hacerlo así. No sé si ustedes se han fijado, hermano, mire, al principio en la otra lección decía que si usted ha visto una discusión. Mire, hermano, aunque usted no escuche la discusión, se ve que está apuntándole a otro, ¿verdad? Y haciéndole señal a otra persona. La última parte, confianza en uno mismo. Cuídense de la presunción. Santiago 4, 13 y 14 dice lo siguiente. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Así que, hermanos, podemos ver ahí que la cultura tiende a fomentar lo que es la confianza en uno mismo y la autosuficiencia. Pero tenemos que entender que nosotros debemos de aspirar, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan éxito en la vida y todo esto, ¿verdad? Pero tenemos que hacer esto planificando, vamos a decir, financieramente, ahorrar dinero, ¿verdad? No solamente esperar que las cosas caigan de los árboles o que lluevan las bendiciones del cielo. Tenemos que hacer nuestra parte. Y entender, hermanos, que nuestra verdadera confianza debe de estar en Dios y no solamente en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios, pero tenemos también que confiar que Dios nos ha adiestrado para que tomemos las decisiones para caminar en el camino
correcto que debemos. ¿Y cuáles son algunas maneras en que Dios nos muestra su voluntad para nuestra vida? ¿Verdad? Reflexiona en su vida. ¿Y cómo nos ayuda a tener confianza en Dios cuando estamos enfrentando circunstancias adversas? Nos ayuda en ese próximo tema, el último. Confianza en Dios. Santiago 4, 15 al 17. Mire lo que dice. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escucha lo que dice el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Palabras fuertes, hermanos. Palabras fuertes, pero bíblicas, donde nos lleva a entender, hermanos, simplemente de que nosotros tenemos que entender que aunque vamos a enfrentar adversidades y dificultades, tenemos que mostrar una confianza incongruente, que quizás como que no tenga lógica, ¿verdad? En Dios y no en la situación. No poner la resolución del problema en la persona, poner la resolución del problema en las manos de Dios y estar dispuestos a humillarnos para no hacer presunciones que nos lleven a hacerle daño a la gente con nuestro modo de reflexionar. Así que cuáles son algunas maneras en que Dios nos muestra su voluntad para nuestra vida y cómo nos ayuda el tener confianza en Dios cuando enfrentamos circunstancias asimismo adversas. Así que, hermanos, terminamos con esto. Si no ha resuelto un conflicto, toma medidas para hacerlo y reconciliarse con su prójimo. Pídale a Dios que le ayude a reconocer las áreas en que necesite más humildad y presente sus metas personales a Dios y ponga su confianza a sí mismo en Él. Vamos a sí mismo. Ahora, en la próxima semana seguimos hablando de que practiquemos la paciencia y la oración. Vamos a sí mismo entonces a orar y así terminamos en este momento. Glorioso Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, te agradecemos de una manera especial porque hemos hablado, Señor, de información valiosa, información fácil de hablar, pero te pedimos, Padre, que nos guíes, Señor, que nos des entendimiento, Padre, y que nos ayudes a poder acercarnos más hacia ti y a vivir, Padre, vidas, Señor, ejemplares en lo que tú planeas para nuestras vidas. Guárdanos, guíanos y ayúdanos, Señor, a ser más y más como tú. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, nos extendimos un poquito en el día de hoy, pero que Dios les bendiga, aunque sea nos pusimos al día con la lección. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y nos veremos en la próxima lección, en el próximo estudio bíblico. Dios les bendiga a todos.